Si tienes tu Biblia allí, vamos a leer versículos 1 al 7 de capítulo 1. Y lee así: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, o parábolas en otra versión, palabras de sabios y sus dichos profundos, enigmas, ¿no? Cosas que son difíciles de entender. Y luego llegamos al versículo 7, donde quizás es el versículo lema de todo el libro de Proverbios, el principio, esto es clave, el principio de la sabiduría de Dios, no del mundo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oremos. Padre Celestial, vivimos en un mundo, Señor, que tú sabes que hay mucha gente que rechazan frontalmente tu palabra y dicen que son tonterías y que no tienen nada que añadir a la gran sabiduría humana. Mientras que tu palabra nos enseña que es exactamente lo opuesto. Realmente empezamos a entender nuestro mundo, a conocer lo que es la vida, cuando empecemos a temer a Dios y poner a Dios primero en nuestras vidas. Ayúdanos a aprender esto otra vez, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bien, el libro de Proverbios, si no lo conoces bien, yo creo que muchos de vosotros estaréis familiarizados con ello, pero Salomón escribió casi todo, ¿ok? Si regresamos a Primero de Reyes, capítulo 4, si tienes tu Biblia, recuerdas que Salomón, en vez de pedir riquezas, poder y todo esto, cuando él se presentó ante Dios, él decía esto en Primero de Reyes, capítulo 4, soy joven, Señor, muy humildemente, y no sé cómo entrar ni salir, es 4:7. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande y que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues, esto era la petición de Salomón de joven, antes de ser rey, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Entonces, esto agradó mucho a Dios. Y Dios contestó su oración con creces. Y leemos en capítulo 4, versículo 32, lo siguiente. Salomón compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Entonces era como una fuente inagotable de sabiduría, porque Dios, y lo dice allí en estos mismos textos, Dios le dio más sabiduría que cualquier otro hombre en la tierra. Entonces, cuando leemos el libro de Proverbios, estamos pensando en Salomón. ¿Ok? Salomón, el gran autor de estas cosas sabios. Entonces, y ¿qué he hecho con esto? Sí, muy bien. Entonces hoy vamos a contestar 3 preguntas. ¿Qué es el temor de Dios o del Señor? ¿Por qué deberíamos temer a Dios? Y al final, ¿cómo temes tú a Dios? Y esto es muy importante. Entonces, para que tengas una idea, el temor de Dios no es un tema aislado. Está en todas partes del Antiguo Testamento. En Génesis, en Levítico, por todas partes. Pero he elegido algunos versículos aquí. Por ejemplo, en Job 28 leemos esto. Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. Entonces, apartarse del mal equivale al temor del Señor. La persona que verdaderamente teme a Dios se aparta del mal. Si tú vas a Proverbios 16,
Versículo 6 dice más o menos la misma cosa y podemos seguir y seguir buscando versículos, pero dice allí, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, es solamente uno de los versículos. Salmo 111, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen los que saben todos los proverbios de memoria. No. Buen entendimiento delante de Dios, la sabiduría verdadera, tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Y eso es uno de los énfasis que voy a insistir una vez y otra vez. La moralidad es muy importante en el libro de Proverbios. Es más importante que hablar de ser muy inteligente o tener un coeficiente intelectual muy alto. Eso no impresiona a Dios para nada. No, estamos hablando de la persona que de verdad teme al Señor, pone en práctica sus mandamientos. Todos hemos conocido gente listillo que quizás pueden recitar algunos versículos de la Biblia, pero no obedecen al Señor. Y eso es lo opuesto del temer al Señor. Otros versículos, Proverbios 9:10, casi como unos 7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo es inteligencia. Entonces, todo el libro se trata de esto, de conocer a Dios. Si quieres ser inteligente en los ojos de Dios, si quieres ser una persona sabia en los ojos de Dios, lo que tienes que hacer es aprender a temer al Señor, respetarle, reverenciarle. Eclesiastés 12, que creo que Salomón también escribió, el famoso predicador Coelet, dice eso al final en capítulo 12, los últimos versículos, dice eso. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarde sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo oculto, sea buena o sea malo. Y quizás algunos de vosotros estáis pensando, pero, ¿y de Cristo? ¿Dónde está Cristo? Y esto suena muy severo, Ricardo. Lo es. Jesucristo era muy severo también. Si conoces el Jesucristo del Nuevo Testamento, la palabra que debes poner encima de su cabeza es bifurcación. Donde Jesucristo iba dividiendo a la gente. O le seguían o se oponían. Y eso más o menos es la idea aquí. Obviamente vamos a hablar más del papel de Jesucristo. La semana que viene vamos a hablar de Proverbios 8. Y vamos a ver que Jesús está aquí en Proverbios. Sí. Muy, muy, muy involucrado aquí. Pero de una manera implícita que en vez de explícita. En el Nuevo Testamento, Jesús decía esto a algunos que tenían temor porque sabían que iban a ser perseguidos, y decía eso: y no temáis a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar al alma, más bien temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Parte de nuestro problema con el temor del Señor es tememos más a los hombres, como dice en Proverbios capítulo 29, versículo 25. Allí leemos esto: el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Estará en una posición segura. Entonces, lo que Jesús estaba intentando decir a sus oyentes en aquel momento, y yo ahora a vosotros: no tememos a los hombres. Tememos a Dios. Dios primero. El que realmente tiene el poder de echar tu alma en el infierno, ¿ok? Como va a hacer con Satanás, como en el libro de Apocalipsis. Segundo de Corintios, hablando del temor del Señor en el Nuevo Testamento. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos
de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ok? Esto es como crecemos en la santidad, pues porque tememos a Dios y lo tememos. El ejemplo en Hebreos capítulo 12, si no me equivoco, es Esaú. Y muchos de vosotros conocéis a Esaú, era el hermano de Jacob. Y dice ahí en Hebreos capítulo 12, empezando en versículo 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, porque por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando rebobinar, heredar la bendición de su padre, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, un ejemplo de alguien que no tuvo el temor de Dios, que solo estaba pensando en sí mismo y satisfacer sus deseos, digamos, carnales, el hambre en aquel momento, es Esaú. Y nosotros no debemos ser así. Si de verdad tememos a Dios, entonces vamos a perfeccionar, vamos a limpiarnos poco a poco, perfeccionar a la santidad en el temor de Dios. Esta reverencia, este respeto a Dios. Otro versículo, Filipenses capítulo 2, habla simplemente de ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Ok? El temor de Dios no es cosa aislada, no es como, no, siempre hablamos aquí del amor de Dios. Sí, hablamos mucho del amor de Dios. Porque Cristo es el epicentro del amor de Dios, pero también es el epicentro del temor de Dios. Pero lo que quiero decir aquí es cada día la manera de vivir el Evangelio, el cristianismo verdadero, es ocuparnos en nuestra salvación, echar mano a la vida eterna con temor y con temblor, temiendo bien a Dios. Otro versículo al final dice Pedro en su primera carta, y si lo invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, ¿qué deberías hacer? Si sabes que Dios es imparcial y da igual si eres pastor de la iglesia o tú eres el diácono o tú has dado mucho dinero a no sé qué grupo de... Dios juzga imparcialmente. Sabiendo esto, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación aquí en la tierra. Temed a Dios. Anda correctamente, ¿no? Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredado de vuestros padres con cosas perecederas, como oro o plata, cosas insignificantes, en comparación con ¿qué? Sino con sangre preciosa, la sangre de Cristo, de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Entonces, lo que quiero decir con esta breve introducción, y hay muchos, cientos de versículos que hablan del temor del Señor, es que es un tema desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. Y la persona que dice, no, aquí no vamos a hablar del temor del Señor, pues no conoce bien su Biblia, no. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? ¿Por qué deberíamos temer a Dios? ¿Y cómo temes a Dios? Pues, ¿qué es el temor de Dios? Pues realmente, en hebreo, la palabra significa, el término es temer, ¿ok? Otros dicen que es como reverenciar, lo definen los eruditos como, o asombro, está espantado delante de la santidad de Dios. Por ejemplo, un ejemplo que viene a la mente es en Isaías capítulo 6. Quizás conoces el pasaje o no. Pero Isaías, después de la muerte de Uzías, el rey Uzías, allí delante de Dios tiene una visión de Dios, ¿ok? En el templo. Y dice esto,
En el año que murió, en capítulo 6 de Isaías, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 de alas cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, ¿cómo respondió Isaías? Un hombre santo, un hombre que servía a Dios, un sacerdote, de una línea sacerdotal. ¡Ay de mí!, clamó, ¡ay de mí!, que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, lo que quería decir con esto, temer es temer, ¿ok? Es reverenciar, es estar asombrado de la grandeza de Dios, como he escrito aquí, pero realmente es temer. Respetar a Dios tanto que de verdad a veces temes a Él. En el sentido sano, no en el sentido exagerado de alguien que, no sé si tú recuerdas el ejemplo de Martín Lutero cuando estaba regresando de Erfurt a Wittenberg, creo. Pero y venía una tormenta grande y había rayos en el cielo y boom, y entonces él cayó en el suelo y clamó a Santa Ana diciendo: ¡Sálvame! Porque estaba tan asustado del temor de Dios y pensaba que Dios estaba intentando matarle, ¿ok? Exagerado. No, eso no. Si eres hijo de Dios, hija de Dios, Dios te ama. Esto no es su propósito para tu vida, pero sí te disciplinará o te castigará, sí, eso. Y es curioso, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18, alguno de vosotros quizás estás diciendo en vuestras mentes: pues eso del temor de Dios, yo pensaba que decía en la Biblia en algún lugar, es 1 de Juan 4, 18, que el amor, el perfecto amor echa fuera el temor. Pues sí, es la verdad. No hay una contradicción aquí. Cuando el amor de Dios está perfeccionado en tu vida, estás obedeciendo al Señor, estás siguiendo al Señor, estás amando al Señor, sirviendo al Señor, entonces sí, tú no vas a sentir un temor de Dios. ¿Por qué? Porque estás andando con Él, estás feliz con Él. Y sabes que Él, cuando mira tu vida, está sonriendo. Entonces no hay incongruencia aquí entre el mensaje de Proverbios y 1 de Juan capítulo 4, versículo 18. Los eruditos, los pastores, profesores, etcétera, etcétera, lo definen el temor del Señor como reverencia o asombro. Ellos dicen que temeremos al Señor cada vez que entendemos mejor la grandeza de Dios, la grandeza de su obra, la perfección de su persona. Eso, cada vez que Dios es más grande, nosotros temeremos más a Dios. Le amaremos más, pero también temeremos más a Dios. Por ejemplo, John MacArthur dice esto: hay 2 aspectos al temor de Dios. Número 1 es la reverencia de la santidad de Dios. Y como hemos leído en Isaías, Dios es santo, 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 ¿ok? Entonces deberíamos respetarle y reverenciarlo. El primero es el temor reverencial de la santidad absoluta de Dios, ¿ok? Se trata de un respeto muy grande, porque Dios no es como nosotros, es otro tipo de ser. Y el segundo, si de verdad entendemos el temor de Dios, pues tenemos, el creyente, el Hijo de Dios, tendrá el deseo de ¿qué? No desagradar al Señor. Si estás contemplando hacer algo que va
va a ofender a Dios o va a desagradar a Dios, pues deberías sentir el temor del Señor si eres hijo de Dios. El Espíritu vendrá a tu corazón diciendo, Ricardo, no, da marcha atrás, no hagas eso. La fe genuina, auténtica, reconoce el derecho de Dios de hacer ¿qué a sus hijos? A disciplinarnos. Al que Dios ama, Dios disciplina. Tú que eres creyente, tú eres súper especial en los ojos de Dios. Él te ama mucho. Él está más preocupado de tu bienestar que tú mismo. Entonces, Él sí, Él te disciplinará, lo ha hecho. Así que la sabiduría verdadera tiembla en un sentido santo y sano de terror. Temor es el término correcto para describirlo y podemos seguir. Sinclair Ferguson lo dice así. A mí me gusta mucho esto. Puesto que de manera sencilla, temer a Dios significa, número uno, eres hijo de Dios, ¿ok? Porque los únicos que temen a Dios verdaderamente son los hijos. Entonces hay una relación filial. Yo soy miembro de la familia de Dios porque Cristo me ha salvado. Soy su hijo, tú eres su hija. Y por reverencia a mi Padre Celestial y su santidad, deseo saber su cara, está dirigido hacia mí con una sonrisa de amor. Él está satisfecho. Él me ve en Cristo y sonríe. Y esto es muy importante, la relación filial. Esto es lo que los padres antiguos llamaron temor filial, ¿ok? Filial refiere a la relación que un niño tiene con sus padres. Este temor se produce no por un terror horroroso de juicio, sino por el tierno amor del Señor. Al saber que el Ser Santo ha dado a su único Hijo por los pecadores como yo, mi corazón debería brotar cantando, como en esta canción, estabas allí cuando crucificaron a mi Señor, me causa a temblar y a temblar y a temblar. Es como gracia sublime. Entendiendo bien el gran amor del Señor, debemos temblar. Sí, porque es algo grande. Tiemblo ante el alto precio que Cristo pagó para redimir mi miserable alma. Y tú, el tuyo también. Yo digo esto. Es como un resumen, he leído varios artículos y todo esto y muchos pasajes de la Biblia. El temor de Jehová es un concepto que tiene dos matices, dos facetas. Subjetivo número uno. El temor consiste en una actitud o disposición hacia Dios, interna hacia Dios. Es algo que llevamos dentro. Nadie lo ve, pero tiene su parte objetivo. Porque la persona que verdaderamente teme a Dios en su corazón, veremos manifestaciones externas en su vida de día a día. Por ejemplo, un buen pasaje, quizás todos debemos tenerlo memorizado, pero José, en Génesis 39, tú recuerdas que estaba trabajando dentro de la casa de ¿quién? Potifar. Potifar era un jefe ahí en Egipto y José era un esclavo. Y cada día venía ¿quién? La mujer de Potifar, porque José era muy guapo. La Biblia lo dice, era un hermoso. Y ella siempre quería dormir con él. Y la Biblia realmente resume las dos cosas. En capítulo 39, leemos esto. Aconteció, versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. José no puso sus ojos en ella, no. Y dijo ella, duerme conmigo, José, venga. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene porque él era el mayordomo. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa que me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Dice José. ¿Y pecaría contra Potifar? No, pecaría contra Dios. Era su
Subjetivamente era su actitud en su corazón. No quería ofender a Dios para nada. Y mira lo que hace ahora a partir del versículo 9. Y hablando ella a José cada día y no escuchándole a él para acostarse al lado de ella y para estar con ella, aconteció que entró él en la casa un día para hacer su trabajo, hacer su oficio, y no había nadie de la casa allí. Y ella asió su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él, y esto es la parte objetiva, él salió. Dice allí, entonces José dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió corriendo. Eso es temer a Dios. Subjetivo, lo tenemos una reverencia, un respeto para Dios muy grande en nuestro corazón, pero se manifiesta. No mentimos, no robamos, no hacemos cosas que ofenden a Dios, no. Somos diferentes, somos hijos de Dios. Entonces, por esa razón, cuando hablamos de la persona que teme a Dios, se destacan las siguientes características, resumiendo un poco. La persona que teme a Dios reconoce a Dios como persona suprema de su vida. Dios es número uno. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Número uno. Él vive en sumisión a la voluntad del Señor. Está sujeta a los mandamientos y las normas y las pautas de Dios. Y esta persona que respete a Dios, que teme a Dios, tiene un compromiso total con Jehová. Más adelante miramos Deuteronomio 10. Entonces, rápidamente, terminando, quiero repasar 6 aspectos del temor de Dios, simplemente selectivas un poco, para redondear el concepto del temor de Dios hoy. El temor de Dios es la llave del conocimiento y sabiduría. En Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces si quieres saber cómo vivir en este mundo, cómo manejarte en diferentes situaciones, entonces tienes que entender el temor del Señor. Porque es como dice aquí, es el principio de la sabiduría. Según Proverbios 15:33, una gran parte de ser una persona sabia en los ojos de Dios es ser humilde. Humilde. No pensar demasiado en ti mismo. Tener un concepto justo delante de Dios de tus capacidades. Ser humilde. Y no vamos a leerlo, pero sí, es muy importante. Porque allí la humildad personal es paralela con el temor de Jehová. Número 2, el temor de Dios es conocimiento de Dios mismo. Proverbios 2:5 dice, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Si quieres conocer a Dios, pues teme a Dios. Es como cosas paralelas. En Proverbios 9 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, el conocimiento del Santo es inteligencia. Y dice aquí en el libro de Packer, él está citando aquí en la página 19 a Spurgeon, a Charles Haddon Spurgeon, en 1855, en enero, predicó este sermón, empieza así. Alguien ha dicho que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. Y quizás tú estás aquí y tú piensas, no hay nada más importante que estudiar a los hombres. Psicología. No voy a negar este concepto, dice Spurgeon, pero pienso que es igualmente cierto que el estudio apropiado para los elegidos de Dios es Dios mismo, el conocimiento de Dios. El estudio apropiado para el cristiano es la deidad. La ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que pueden jamás ocupar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios. ¿A quién llamamos? Padre. ¿Ok? Entonces, el temor de Dios es el conocimiento de Dios.
Ok, como dice este libro, ¿no? El conocimiento del Dios Santo. Muy buen libro, si no lo tienes, si quieres leerlo, compra. Sería la mejor inversión de tu vida. Yo empecé 2 semanas después de conocer a Cristo en 1977 a estudiar este libro. Y es muy buena teología. Número 3, el temor de Dios es respetar el poder de Dios. Dice en Salmo 33, teme al Señor toda la tierra. ¿Por qué? Tiemblan en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Quizás tú crees en la evolución. La Biblia enseña claramente desde el principio y a lo largo de las Escrituras que Dios de manera inmediata creó la tierra y el hombre y los seres vivientes y todo lo demás. Entonces, por eso los hombres deberían respetarle, deberían temerle. Es Dios creador grande. Y también creó la palabra de Dios. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Pero como he dicho aquí, por fía Dios creó la tierra, el hombre y la Biblia. La palabra del Señor es poderosísimo. Y si tememos a Dios, estamos aprendiendo y creciendo en el temor del Señor. Entonces, nuestra perspectiva de la palabra de Dios crecerá. ¡Qué poderoso es la palabra de Dios! Jeremías, en capítulo 23, versículo 29, decía esto, y a mí me gusta leerlo, porque me gusta mucho el profeta. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor? ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor? ¿Y como martillo que quebranta la piedra? Y la respuesta esperada es, pues sí. Y luego en Apocalipsis capítulo 19, 21, Dios vence a los enemigos. ¿Cómo? Con la espada que sale de su boca, con una palabra. Como dice Martín Lutero en A Mighty Fortress is Our God. No sé cómo decirlo en español, se me olvidó. Castigo fuerte. Castigo fuerte, ya. Con una palabra, Satanás al abismo. Él vence a todos sus enemigos, no con tiene que saber karate o algo así, no, con su palabra. Él habla y ¡pam!, termina la batalla. Entonces, la persona que teme a Dios respeta mucho el poder de la palabra de Dios. El temor de Dios es aborrecer el pecado. Quizás alguien está aquí hoy y todavía no aborreces el pecado en tu vida. Estás jugando con ella como con fuego. Porque esto sí ocurre en la vida de los cristianos también. Dice allí en Proverbios 8, el temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, y digo algunos ejemplos. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo aborrezco, dice Dios. Entonces, el creyente ama mucho a las personas, pero en cuanto al pecado, especialmente los pecados en mi vida, debo aborrecerlos. ¿Ok? No dar campo a ellos ni por ningún lado. Y pedir a Dios que llene mi corazón de temor para que aborrezco esto. Dice en Proverbios 6, otro pasaje bien conocido. Aquí dice esto: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos y la lengua mentirosa. Quizás tú eres un mentiroso. Las manos derramadoras de sangre inocente. Creo que no tenemos a alguien que está matando gente aquí. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr hacia el mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Muy malo en los ojos de Dios. Eso de sembrar discordia entre los hermanos. En la familia, esto es un pecado grave. Dios aborrece esto. Número 5.
El temor de Jehová, por la otra parte, es manantial de vida. El temor del Señor es fuente de vida. ¿Para qué? Escucha, jóvenes. Para evadir los lazos de la muerte. ¿Sabes que tenemos un enemigo que tiene una multitud de maneras de engañarte? Y él quiere llevarte a su camino fuera de Dios. Y no respetar a Dios, no amar a Dios, no conocer a Dios, no pensar en otras cosas. Si quieres vivir la vida abundante que Jesús preparó para sus hijos, tienes que buscarle y seguirle en todo momento. ¿Y qué son los lazos de muerto? Esto de evitar lazos de muerto. ¿Qué serían? Pues hay varios. Capítulo 5 es la mujer adúltera o la mujer que va seduciendo a los hombres. Y lo dice, y tú puedes leer capítulo 5 y habla de eso. El dinero, ¿qué dice en 1 de Timoteo capítulo 6? Dice esto, que debemos estar contentos con lo que tenemos, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo y sin duda nada podremos sacar. Aunque la gente de vez en cuando se sepulten con su Mercedes o algo así, pero qué tontería. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo en muchas codicias necias y dañosas, y hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, el sexo ilegítimo, la codicia del dinero, todo esto son cosas, lazos de muerte. Han destruido muchos hombres. La bebida. ¿Habla Proverbios de la bebida? Uy, sí habla de la bebida. Y si has vivido en una casa con una persona que bebe, wow. Sí, es algo terrible. Entonces, el temor del Señor es fuente de vida eterna. Es como una manantial de agua muy fresca y muy clara. Y te ayudará a evitar todo esto. Número 6. El temor de Jehová es esperanza en el Señor. Esperanza seguro. ¿Cuánta gente hoy en día, con todo lo que está pasando ahora, no solo con COVID, yo creo que estamos viendo quizás un cambio de los poderes del mundo, un gran cambio. Y la gente que están prestando un poco de atención están bastante preocupados. Pero si tú temes a Dios, tienes una esperanza seguro. Proverbios 23, versículo 17 dice, no envidie en tu corazón los pecadores. No, antes vive siempre, durante todo el día, en el temor del Señor, porque ciertamente hay un futuro. Dios tiene tu fin preparado, hay un destino. Y la Biblia habla mucho del destino de los creyentes y no debemos tener temor. Y tu esperanza no será cortado. Salmo 1, Salmo 23, etcétera, etcétera, etcétera. Allí en Juan capítulo 14, él decía a sus discípulos en un momento crítico de sus trayectoria, su andadura con Jesús, él decía esto: no turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues para preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús prometió a sus discípulos que iban a estar con Él durante toda la eternidad. Y cuando llegamos al libro de Apocalipsis, es lo que vemos. Capítulo 22, capítulo 21, habla de ellos, los 12 discípulos, ¿ok? Y habla ahí de nosotros, ahí en Apocalipsis, habla de nuestro fin, habla de los días cuando estamos en la presencia del Señor.
Y me encanta leer versículos 1 al 7. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía, el abusos no estaba. Muy bien. Igual vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén descender desde el cielo, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y oí el gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, entre los hombres. Como cuando Jesús andaba aquí en la tierra. Y Él moraba con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y escucha bien ahora, hermanos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, por lo que las primeras cosas pasaron. Cindy y yo, cuando pensamos en nuestras vidas en 2019, 2020 y 2021, uno de nuestros padres murieron. Boom, boom, boom. Y quizás en tu familia también has sufrido la muerte de alguien, un ser querido recientemente, y has estado llorando. Pero dice Dios: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Esto es nuestro futuro. Tenemos una ancla seguro, como dice en Hebreos. Entonces no tenemos, la persona que teme a Dios tiene mucha esperanza, como en 1 de Pedro capítulo 1. Entonces eso, el temor de Dios es llave de conocimiento de sabiduría, es conocimiento de Dios mismo, es respetar el poder de la palabra, es aborrecer el pecado, es manantial de vida, es esperanza del Señor. ¿Por qué deberíamos temer a Dios? Porque amamos a Él y Él nos ha redimido de nuestros pecados. Tememos a Dios de manera sana porque Él merece todo nuestro amor. Reverencia, respeto, entrega, servicio, etc. Y leemos en este versículo en Deuteronomio, mira lo que dice. No empieza hablando del amor, empieza hablando del temor del Señor. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que le tienes como el principio de tu vida, la persona más importante de tu existencia. Y si lo haces, todos estos otros verbos seguirán. Y que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Esto es lo que es la razón que deberíamos temer a Dios, es porque amamos a Dios y Dios es nuestro Dios. ¿Cómo temes tú a Dios? ¿Cómo estás temiendo a Dios? Cada día expresas tu amor hacia Él. Quizás hoy en las canciones yo estaba diciendo: sí, Señor, te amo, sí, gracias, Señor. Y esa es una manera de hacerlo, pero yo creo que Dios quiere mucho más que eso. Cuando tú empiezas, cuando estás nada más saliendo de la cama, o quizás tus pies todavía no han chocado contra el suelo, empiezas tu día diciendo: Dios, te amo. Ayúdame a andar en tu amor y tu temor. ¿Te sometes a su voluntad o eres solamente un oidor de la palabra y no un hacedor? ¿Sirves solamente a Dios o a veces temes más a los hombres y sirves más a ellos? Es un gran problema entre los creyentes. Somos un poco cobardes. Todos tenemos que crecer más en Cristo y temer más a Él. ¿Pones en práctica diariamente sus mandamientos expresados en la palabra de Dios? ¿Esto es cómo vives tú? Yo veo bastante de vosotros que no tenéis vuestras Biblias aquí. No lo traes a la iglesia. Yo sé que yo tengo un smartphone también. No es lo mismo. Esta Biblia, si tú empiezas a mirar mi Biblia, yo tengo notas por todas partes. Y repasa estas notas. ¿Por qué? Porque soy una persona sencilla y necesito la ayuda de Dios.
Y Él, por su amor, nos ha dado este libro. Y el creyente que quiere andar con Dios vive con su nariz metido en ese libro. Y aquí tú puedes poner notas y tener muchas cosas muy buenas. Te apartas del mal. O ahora estás jugando un poco con el mal. Yo no voy a cruzar la línea. Ten cuidado. Temer a Dios es apartarse del mal, es aborrecer el mal. No las personas, sino el mal. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la gran oportunidad de andar en el temor de Dios. Ayúdanos dentro, muy dentro en nuestro corazón, como David decía en Salmo 51, Señor, a querer la verdad en la parte más interior de nuestro corazón. De temerte y a honrarte. Primero allí, dentro, muy adentro. Y luego a manifestarlo de maneras prácticas, Señor. Ayúdanos a ser personas que perdonan a los demás, porque tememos a ti. Ayúdanos a ser personas que anden en la rectitud. ¿Por qué? Porque tememos tu castigo, tu disciplina. Ayúdanos a amarte, Señor, cada día en nuestras vidas, mientras que vivamos aquí en la tierra. Ayuda a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí a entender bien, mejor, el temor de Dios. Y si hay alguna persona aquí hoy, Señor, seguramente en este grupo tan grande, hay alguien que todavía no conoce de 100%, no conoce a Dios personalmente. Y pido por su alma, Señor, ayúdales a entender el Evangelio, ayúdales a entender que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para morir por sus pecados. Y ellos no tienen que ganar la vida eterna, sino tienen que poner su fe en el único mediador, Jesús. Pido todas estas cosas en su nombre. Amén.